Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Y ahora tenemos en estudios al candidato de País para Todos, Martín Soto. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, gracias por tenerme en este espacio. Un saludo a toda la gente de la Noticia TV. Estoy muy feliz de estar acá con todos y todas. Buscas entrar al Parlamento como diputado, ¿no? ¿Qué te lleva a esta aventura que es postular, participar en una campaña? Bueno, 30 segundos. Bueno, yo soy Martín Soto, soy además el jefe de plan de gobierno y voy con el 10 de País para Todos a la Cámara de Diputados. Primero me entusiasmó mucho encontrar a un candidato como Carlos Álvarez que desde el arte y la cultura ha conectado con lo popular y con un grupo tremendo de ciudadanos que quieren vivir en paz. Y a mí la primera cosa que me lleva en realidad es, yo soy autoridad universitaria, me he formado en el extranjero gracias a las ayudas y las becas, en Italia, en Inglaterra, y como decano de Ciencias Políticas y como director de la Maestría en Gestión Pública, lo que he visto es que se ha maltratado mucho a los jóvenes. 400.000 jóvenes se fueron del país, seguramente para no volver el año pasado. Son más de 3 millones de jóvenes en los últimos 10 años. 195.000 empleos se perdieron también el 25 de gente joven. Entonces yo doy un paso adelante porque creo que la gente buena tiene que plantear cosas concretas e inteligentes como, por ejemplo, 100.000 jóvenes vinieron a dar el examen de beca 18 y les prometieron 20.000 vacantes. A Dina, a Quero, se les olvidó presupuestar, en el Congreso no lo pusieron en la discusión de presupuesto público, el señor Gerí no ha dado el decreto de urgencia ni ha sacado el planteamiento que falta, pero yo tengo una salida concreta para los primeros 30 días en que estemos en la Cámara. Las empresas dedicadas a educación, las científicas, la San Ignacio, la UPC, etcétera, pagan ya el día de hoy 1.500 millones de soles en impuestos. Ya lo pagan, es decir, es plata que entra al fisco. Si eso se ata a una meta presupuestal en el Ministerio de Economía, esa meta sería becas. Tú triplicas inmediatamente la cantidad de beca 18 sin que le cuente un sol más a los contribuyentes de a pie, sino a este segmento del empresariado. Entonces, ese ingreso que vaya directamente a ese programa. Se ata, sí, se ata en el Ministerio Público, en el Ministerio de Economía, a través de un programa de metas presupuestales, ¿no? Que ya existe en el sector de salud, y la otra parte son becas por impuestos. En el año 2008 se dio la ley en el Congreso de obras por impuesto, para cerrar las brechas de infraestructura. Lo que yo planteo es becas por impuesto para cerrar la brecha educativa y de talento, ya no solo para pobreza extrema, sino también para pobreza, para clases medias, para el talento que quiere irse a estudiar, como yo tuve la chance de hacerlo, y volver para servir. Entonces, esa es la primera propuesta con la que nos estamos fajando yo como diputado. Entiendo que esa es una de las principales. Sí, y Carlos Álvarez también lo ha dicho y lo ha defendido ya en diferentes programas. Y la otra tiene que ver con la seguridad, ¿no? De las cuales, mira, se trata principalmente de hacer que sean los malvados, los extorsionadores y los criminales los que tengan miedo. Y para eso una primera medida es ahogar las finanzas del crimen. Es decir, las ingentes cantidades que ellos tienen por extorsión y todo lo demás, no es poco dinero que esconden en los colchones. Es plata que ingresa al sistema financiero. Son empresas fachadas. Las empresas La Jauría, los malditos, en fin, los que atentaron contra nuestro querido Grupo Aguamarina, sí, tienen empresas de limpieza, de sonido, de catering, de seguridad, tributan. Y entonces la cuestión acá no es que se escondan, igual que los sicarios, no se esconden como antes la delincuencia se escondía, sino que salen en TikTok, se exponen con sus armas, anuncian a dónde van a ir a poner bombas. Entonces, hay que fortalecer la capacidad de investigación y la capacidad de inteligencia. Un rastreo, entonces, de las finanzas de estas organizaciones criminales. Y ahogarlas, porque como toda ley de delación premiada, como toda ley en donde cuando tú empiezas a ahogar las finanzas del crimen, la gente se empieza a torcer, o sea, los delincuentes empiezan a delatarse entre ellos porque piensan que alguien se está quedando con la plata de los demás. La otra, desde la Cámara de Diputados, es la ley de seguridad ciudadana en favor de los vigilantes. Tú tienes 140.000 policías en todo el Perú, y está muy bien, pero tú tienes también 140.000 efectivos de vigilancia privada, pero que no están integrados, que no tienen capacidad operativa y que además cada vez que cambian de empleo los vigilantes, un saludo a todos mis vigilantes, tienen que volver a dar todos los exámenes ante SUCAME, los exámenes de salud, cuando deberían tener una licencia que les permita trabajar en cualquier lado. Otro planteamiento para mí, con esto voy cerrando porque no sé cómo va el tiempo, tiene que ver con un grave mal que afecta a las grandes mayorías, que es el cáncer. Mira, 1.826 mujeres perdieron la vida en el 2024 por cáncer de mama. Son 1.826 vidas de mujeres que arrancan a los 24 años y que se apagan. No hay derecho.
Teníamos, amigos y amigas, 460 millones de soles hasta el año 2021 para todo cáncer. Hoy día se ha casi triplicado, tenemos 1.200 millones de soles. Y tú dirás, pero Martín, eso es bueno, por supuesto que es bueno, y hay una nueva ley de cáncer, pero falta que el MINSA termine de reglamentar, hay que fiscalizar, no todo es hacer leyes, y falta que se ejecute esa plata, porque el 27% del presupuesto anterior ya se devolvía, es decir, no se gastaba. Y hoy día hay cosas buenas. Se compraron 29 nuevos mamógrafos para cerrar una brecha de 20 años sin equipos. Muy bien. Y tú miras, ¿y qué cosa es lo malo? Lo malo, Carlos, es que ahora no tienes expertos que quieran ir a Puno, expertos que quieran ir a la selva a operar estos equipos de primera tecnología. Y por lo tanto todo sigue centralizado en el INEN. Hay que incentivar. Nuevamente, hay un programa presupuestal que ya existe para dar incentivos al personal de salud que asuma estos retos, pero falta mecanismos de fiscalización, candados, que eso es legislación inteligente y fiscalización, ¿no? Ahora, en tema de seguridad ciudadana, Carlos Álvarez ha sido bastante enfático en tener penas drásticas. Sí. ¿No? Estamos hablando de retirarnos de la corte y aplicar la pena de muerte, me parece, en casos de extorsión, sicariato y abuso de menores, me parece. Pero por otro lado también se cuestiona, oye, esto demora, ¿no? Así es. Esto demora y quizá para algunos especialistas esto, digamos, puede estar recién en operación, en funcionamiento, recién en un próximo gobierno. ¿Es tanto así de largo? ¿Ustedes lo han analizado así también? Carlos lo ha explicado además porque él es el abanderado de esta propuesta y creo que es una de las propuestas que más ha conectado con la desazón y con el hartazgo, ¿no? Y yo me quedaría con dos ideas. De acuerdo, hay una temporalidad. El papel del presidente de la República, Carlos Álvarez en este caso, es plantear esta gran discusión a la sociedad. Y luego eso tiene una temporalidad, una aprobación en 2 legislaturas, tiene que haber un proceso de denuncia, en fin, hay una temporalidad que Carlos Álvarez la ha detallado con cuidado porque la conoce y la domina. Pero también él ha dicho algo que es mucho más importante que esto, que el gran objetivo es pacificar el país. Es decir, el gran objetivo, esta también es una excusa para poner sobre la mesa la reforma de la seguridad, la reforma de la policía, la reforma del sistema penitenciario. Hay otros candidatos, como los que antecedían, que dicen que con chuchupes vas a poner en marcha la política penitenciaria y vas a poder hacer lo que se tiene que hacer con aquellos que están privados de su libertad. Yo creo que eso no funciona. Lo que nosotros planteamos, por ejemplo, es primero separar a los reos. Los reos primarios no tienen por qué estar con los reos de alta peligrosidad porque allí es una escuela del tigre. Luego hemos identificado que alrededor de las cárceles, donde hay bloqueadores de señal, los vecinos, los malos vecinos, están alquilando sus casas para poner repetidoras de señal. Entonces, o estamos todos luchando contra el crimen o el crimen nos va a ganar. Y son ellos los que tienen que tener miedo, no la gente. Y esa es la principal premisa. Tenemos que, por ejemplo, Carlos ha dicho, 24 horas van a salir los extranjeros que sean criminales del país. Y tú me dirás, pero Martín, como experto, ¿eso se puede? Y yo te digo, puede tomar un poco más. Puede tomar un poco más, es verdad. Pero tenemos que hacer todos los esfuerzos para que migraciones, para que la policía, para que los servicios de inteligencia pongan todo su esfuerzo, todo su empeño, todo su talento, que lo tienen, para cumplir estas finalidades. Ahora, tú mencionabas que eras parte del jefe del plan de gobierno. Del plan de gobierno. Y me mencionabas, te he enumerado más o menos unos 3 o 4 puntos, ¿no? ¿Esos son los ejes de la campaña? Sí, el principal eje para nosotros es seguridad, entendiendo que cuando hablamos de seguridad tenemos principalmente que enfrentar a las mafias, el sicariato y la extorsión, porque luego tienes los delitos de rapiña que siempre han estado presentes, ¿no? Luego tenemos todo el tema de educación. En el tema de educación hay 2 pilares, toda la parte vinculada a recuperar beca 18 y a incrementar el talento para que la gente no se vaya, porque lamentablemente, mira, esto es una trampa. Si tú pierdes a tus jóvenes, tienes 2 problemas. Primero, que no vas a tener quienes sostengan la economía en los siguientes 20 años. Y eso te genera un problema que ya lo tienen sociedades avanzadas como Alemania, Japón, en fin, porque se invierte la pirámide poblacional. Y lo otro son programas de atracción de talento y programas de innovación, ciencia y tecnología. Es decir, mira, hay países, no sé, Corea del Sur, Japón, que parte de su economía fue economías de videojuego. Nosotros apostamos dentro de la mirada educativa y del empleo con una gran misión. Primero los 3 puntos, seguridad, educación y salud, eso está claro. Pero luego hay misiones que es, ¿qué tipo? El Perú no puede ser la gallinita ciega que no sabe si va para atrás o para adelante. Y para eso hay gente como yo que sabe y acompañamos a Carlos, y Carlos que pone la visión clara de para dónde tiene que ir el país. Y tú miras, pero me decías turismo, sí,
Perú tiene 3 millones de turistas por año, 3. México tiene 40. Francia ha pasado de 60 millones a 100 millones. De esos 100 millones, la mitad paga 30 euros para subirse a esa cosa de metal que es la Torre Eiffel. ¿Tú te imaginas tener 100 millones de turistas? Nosotros somos cuna de civilización. No tenemos que construir un armatoste de acero y ponerlo en la plaza de armas. Tenemos los huaris, los chancas, los mochicas, los vicus y los incas. Eso es un atractivo, eso tiene un valor, la gente viene. Pero para poder llegar a triplicar, a hacer 6 millones, 10 millones de turistas, tenemos que hacer cadenas de valor, diversificar la economía, industria hotelera, industria restaurantera, industria de servicios, carreteras, autopistas, todo eso, pero no, como he escuchado también otros candidatos que dicen, vamos a poner un aeropuerto en Posuso que vaya directo a Frankfurt, el mismo de los Xuxupes, digo. Eso no se puede hacer, incluso tienes ahí vientos cruzados que no te lo permiten. Ahora, hablábamos de estos 3 ejes y uno de los temas que también interesa es el plan económico, ¿no? Y hay un sector y varios candidatos también señalan que se debe cambiar radicalmente ¿El modelo? la política y el modelo económico, esto a través incluso de una asamblea constituyente. ¿Ustedes van por la línea de mantener este modelo económico? Sí, es decir, y mejorarlo, entiendo, ¿no? hay que fortalecer, a ver, toda obra humana es perfectible, pero eso no quiere decir que hay que tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Entonces, la mirada constitucional es clara, hay una economía de libre mercado, pero que tiene que funcionar. Mira, una economía de libre mercado son reglas iguales para todos y a competir, pero tú también tienes acá, y hay que decirlo sin miedo, porque para hacer política hay que decir las cosas con valentía. Cada año se le exonera, por ejemplo, a la agroindustria 24.000 millones de soles. Esos son como 14 puntos de recaudación de impuestos o 2,2 puntos del PBI, que le perdonamos a la agroindustria. Y tú me dices, ¿estás en contra de la agroindustria? No, yo quiero que la agroindustria siga fructificando y prospere, pero también quiero que cumpla su parte. Entonces necesitamos un acuerdo con ellos para tecnificar, para educar, para becar, para innovar, para invertir, porque se les perdona una cantidad importante de dinero, son 24.000 millones. Luego, en la mirada de la economía, sí, claro, se dice ampliar la base tributaria siempre, pero no se dice bien cómo. Y hay que incentivar, no hay que castigar. Tú necesitas, por ejemplo, tenemos un planteamiento vinculado a la vivienda, a primera vivienda, donde tenemos que dialogar con el sistema financiero y el sistema inmobiliario. ¿Por qué? Porque hay una burbuja que hace que los precios se hayan disparado sin que verdaderamente se den mejores o más servicios, y tenemos un sistema financiero que te pide un elenco de requisitos que están pensados en el 30% del país que es formal, y el 70% del país que es informal no va a poder acceder a una vivienda. Eso hay que sincerarlo con esquemas que ya existen. Techo propio, mi vivienda, pero ampliado. Pero claro, para no tener temor, la política tributaria, la política fiscal tiene que mantenerse gracias o con la política y no a pesar de la política. Y creo que eso lo tenemos claro, el modelo creo que hay que respetarlo, pero reglas de libre mercado para todos y para todas. claro. Grandes y chicos. Martín, justo en nuestras redes sociales hay algunas personas que están haciendo algunas preguntas, ¿no? Y ahí está una de César del Castillo, y dice, ¿qué planes tienen para mejorar los servicios de salud? Ok, mira, la salud tiene varias aristas, la prestación, la atención y el financiamiento, y también la innovación y la tecnología. Una cosa que tiene que estar súper clara, porque empobrece a miles y millones de familias, es la salud de alto costo. Entonces tenemos que separar el FISAL, que es donde está toda la plata de MINSA para financiar la compra de alcohol, o sea, ahí está toda la plata de la salud. Y tener una billetera separada para todo lo que es la salud de alto costo. ¿Por qué? Porque el alto costo, cáncer, enfermedades complejas, en fin, empobrece a las familias. Porque son enfermedades que cuestan más de 14.000 soles al año, y yo no lo puedo asumir eso como gasto de bolsillo, claro. No es como comprar Panadol. Pero en todo país civilizado, eso tiene un fondo que lo cobertura. Aparte, está separado, puede invertir, puede hacer compras más grandes. El otro tema tiene que ver con la corrupción. Mira, tú tienes el esquema de... Ahora hemos tenido desabastecimiento en salud. Sí. Pero en salud, primero, ha tenido 9 presidentes ejecutivos en este tiempo. No se puede avanzar en ninguna política pública con tanta inestabilidad. En esta década perdida hemos tenido 323 ministros de Estado. No se puede así. Pero vuelvo a la parte de la compra pública. Tenemos una nueva ley de compra pública que dio este Congreso, que se puede mejorar y lo vamos a mejorar, luego te explico un poco cómo, pero hay que implementar esa ley de compra pública porque se apoya mucho en nuevas tecnologías, en manejo de datos, en blockchain, en que el último que usa la cadena firma para evitar la corrupción. Claro. Pero eso todavía no se termina de implementar. Entonces,
como candidato a diputado con el número 10, lo que yo voy a hacer es, primero, fiscalizar que eso se cumpla debidamente y hacer los ajustes donde corresponda. Ahora, ¿con qué congreso crees que te vas a encontrar si es que ingresan, ¿no? Digamos, ahora tenemos un parlamento bastante cuestionado, con un alto nivel de desaprobación. ¿Sienten que están entrando en una especie de horno los que van a ingresar, o es una ventaja entrar con la valla tan baja que les están dejando? En términos de legitimidad democrática, todo parlamento nuevo tendrá una brevísima luna de miel para plantear 3 o 4 cosas. Mira, yo creo que hay 3 atributos que como diputado llevo. La primera y más importante, y se lo digo a la ciudadanía, es fiscalización. El parlamentario no está para hacer tantas leyes, no se necesitan, porque hay mucho papel con tinta que sirve para poco. Hay que fiscalizar que las cosas se hagan y se hagan bien. 2, sí, es legislación inteligente, pero de este tipo que yo te comento. Y 3, y voy a la pregunta, es la capacidad de dialogar y generar consensos. Es decir, el Parlamento se ha convertido en un estiércolero donde la gente legisla en contra de las mayorías para sus propios beneficios, para reelegirse, para tener franja, y para que los criminales sigan ganando, porque ahora tenemos que esperar que llegue su abogado para poder procesar un criminal. Ya, eso no tiene que pasar, pero te digo, sí tiene que pasar. Lo que sí tiene que pasar, yo, gracias a Dios, como académico, como autoridad universitaria, me he podido reunir con tirios y troyanos, con gente de arriba, de abajo, de izquierda y de derecha, y generar confianza. El empresariado no quiere hacer cosas públicas porque tiene temor de que se tiren la plata. Los congresistas de derecha no se quieren sentar con los de izquierda porque no confían y se han insultado mucho. Por eso yo creo que la gente buena, la gente nueva tiene que dar un paso adelante, hacerse cargo del país y decir, oigan, hay 3 o 4 cosas graves: la salud, la economía, la seguridad ciudadana por encima de todo, en donde podemos ponernos de acuerdo. Claro. Y la última cosa que te diría es la corrupción. Mira, Toledo y otros están detenidos por 30, 32 millones, ¿sí? Pero son 20 y tantos mil, 24.000, 25.000, según la Contraloría o el Banco Mundial, millones de soles que cada año se pierden. Es decir, está bien que los presidentes corruptos, como el señor Gerí, creo que tendrá que dar cuentas, ¿no? Está bien que los presidentes que han sido procesados, sentenciados, paguen sus cuentas, pero esos son 30 millones, 20 millones. Hay otros funcionarios. Pero hay 24.000 millones cada año que se pierden. ¿Dónde está esa plata? Claro. Necesitamos inteligencia y sistemas operativos que funcionen para encontrar eso. Martín, tenemos otra pregunta. Esta la hace Hugo Loli. Dice, ¿usted es afiliado o invitado del partido? Si es invitado, ¿no será tránsfuga si es elegido? Los tránsfugas. Yo soy un invitado, no soy invitado de Carlos Álvarez, primero en capacidad técnica como jefe de plan de gobierno, y luego conversando con Carlos, con acierto me dice, mira, hay varias cosas que se tienen que hacer desde la Cámara, ¿por qué no las hacemos juntos? Y le digo, está bien, te doy el 10 de Maradona. Y digo, acá, vamos para adelante. Y sobre ser o no ser, yo no tengo una bola de cristal, pero así como hace una semana pusimos nuestra renuncia sobre la mesa por el tema de la franja, lo que yo sí voy a hacer es, si veo alguna cosa que no sea correcta, algún hecho de corrupción, por supuesto que tendré que dar un paso al costado porque hay líneas que no se pueden cruzar. Pero uno entra con un equipo y en la medida de lo posible tiene que tratar de jugar con ese equipo. Más aún cuando eres el 10 de País para Todos, hay que marcar la carretera. Estamos en el lugar 11 según la cédula de votación que ha salido ayer en la OMPE. Bien, Martín, ha sido un gusto tenerte en estudio. Bueno, y da gusto ver a personas jóvenes que quieren entrar en política para cambiar un poco esta cara de, valga la redundancia, la política nacional. Oye, muchas gracias, Carlos. He disfrutado la entrevista y un saludo para toda mi gente de Comas, La Pascana. Yo he estado viviendo un tiempo allí en el kilómetro 22, así es que para adelante, para arriba. Un gran abrazo a todos y a todas. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y venimos con Jorge Solís. Él es candidato al Senado por Renovación Popular.